¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe. Si no lo ha hecho aún, la tenemos aquí en pantalla. Además de irrespetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿qué buscaba el gobierno de Donald Trump con el show policial montado hoy para desalojar a los 4 activistas que resguardaban la Embajada de Venezuela en Washington, D.C.? Opine. Tal como le contamos, este jueves agentes policiales estadounidenses irrumpieron en la sede que ocupaba la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. y evacuaron a los 4 activistas que protegían el recinto diplomático en franca violación de lo normado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Vamos a revisar más información en nuestro primer tema del día. La activista de derechos humanos y cofundadora del movimiento Code Pink, Medea Benjamin, había informado al momento del incidente que los vehículos de los agentes policiales llegaron por detrás de la sede diplomática, procedieron al arresto ilegal contra los 4 activistas que permanecían en la sede desde más de 30 días, invitados por el gobierno bolivariano. Medea explicó que la acción policial evidencia las verdaderas intenciones del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Pudiera ser tomado como un acto violento. No tenían por qué venir en esa forma. Lo hicieron para, como dicen ustedes, un show. Pero es un show muy desastroso porque es un show que muestra al mundo que los Estados Unidos está apoyando a un golpe de Estado. Entre tanto, Mara Verheiden Hilliard, abogada defensora de los activistas que fueron desalojados, denunció que la acción fue una operación planificada por el Departamento de Estado. Fue una operación del Departamento de Estado, lo que significa que las autoridades federales oficialmente han violado y entrado en una sede diplomática, que es protegida por la Convención de Viena, y eso significa que el gobierno de Estados Unidos quiere mandar un mensaje para todo el mundo, que ninguna sede diplomática de Estados Unidos está segura, que ningún personal diplomático está seguro aquí. ¿Qué han dicho las autoridades venezolanas? A través de su cuenta en Twitter, el canciller Jorge Arreaza condenó la acción de las autoridades estadounidenses. Así expresó: hoy amanece nuestro local diplomático en Washington tomado e invadido por un despliegue policial sin precedentes. Incumplen sus obligaciones de la Convención de Viena y violan los derechos humanos de los activistas que han protegido nuestra embajada con nuestra autorización. El viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Orrón Martínez, destacó que no hay garantía para las embajadas de otros países en territorio estadounidense tras esta violación cometida por el gobierno de Donald Trump. Es un precedente muy terrible para el derecho internacional. Yo creo que los otros países del mundo deberían también estar preocupados, porque si lo hace Estados Unidos, se lo hace Estados Unidos a Venezuela, se lo puede hacer a cualquier otro país. No hay garantías entonces para ninguna de las embajadas que estén en Estados Unidos, y eso puede llevar a las reacciones del caos cuando uno sale del derecho internacional. Alina Duarte desde Washington, D.C. nos trae la actualización. Hola Alina, ¿qué está pasando en este momento? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales, que también hemos tratado de estar actualizando a través de ellas. En estos momentos, afuera de la Embajada de Venezuela, aquí en Washington, D.C., lo que se vive es una tensa calma. Luego de todo este despliegue de las distintas fuerzas policiales estadounidenses para retirar a estos 4 activistas, miembros del colectivo de protección de la Embajada, ahora está la tensa calma, y es que se espera que en un par de horas, Rey, venga tanto los activistas que han mantenido protegida esta embajada de una posible toma por parte de la oposición venezolana, como ya lo hicieron, y eso hay que insistirlo. No era un supuesto, es algo que ya había ocurrido aquí en los mismos Estados Unidos, con el consulado de Venezuela en Nueva York y con dos instalaciones, 2 sedes diplomáticas también aquí en Washington. Bueno, el día de hoy se espera que vengan tanto activistas como miembros de la oposición, miembros de este círculo cercano a Juan Guaidó aquí en Washington, D.C. Ya escuchábamos también a la abogada del
del colectivo de protección de la embajada, quien decía que no solamente esto había sido ilegal, sino que decía que todos los países deberían de estar preocupados por esta situación, ya que en cualquier momento Estados Unidos podría irrumpir en cualquier sede diplomática en este país. Hay un cargo que todavía incluso la misma abogada está tratando de descifrar, que nos decía que se le va a imputar a estos 4 activistas detenidos la mañana del día de hoy, que tiene que ver con interferencia con medidas de protección de esta instalación. Todavía no se sabe a qué se refiere específicamente este presunto cargo, que no es tan común o que ni siquiera sabemos si realmente tiene base legal hasta el momento. Sin embargo, todavía estamos esperando que la misma abogada pueda dar más adelantos durante las próximas horas para saber el estatus legal de los 4 activistas que fueron detenidos. Ya escuchábamos, insisto, varias reacciones por parte de organizaciones sociales, quienes van a venir también, quienes ya empezaron a llegar también a estas horas y durante toda la mañana. Sin embargo, todavía queda la alerta para saber hasta dónde la oposición venezolana es capaz de llegar la tarde del día de hoy y saber si va a irrumpir en esta embajada o no, este círculo cercano de Juan Guaidó aquí en Washington, D.C. Rey. Muchísimas gracias, Alina. Estaremos entonces muy al tanto de lo que puede ocurrir en las próximas horas. Hasta muy pronto. Bueno, vamos a recordar que la víspera el presidente Nicolás Maduro había denunciado que el gobierno de Donald Trump no podía violar espacios de la embajada venezolana en Washington, D.C., según lo norma la Convención de Viena. Verdaderamente un exabrupto, y el mundo tiene que tomar apuntes sobre el exabrupto de la violación en Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Convención de Viena del Derecho Internacional de inviolabilidad e inmunidad absoluta del espacio de las embajadas, como es el caso de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington. Es inviolable, intocable. No puede ser tocada, no puede ser allanada, no puede ser tomada. Ningún juez de los Estados Unidos puede ordenar su desalojo. No puede ordenar su desalojo. Es territorio venezolano en los Estados Unidos, como lo es la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que es inviolable, intocable, y nosotros respetamos escrupulosamente el derecho internacional. El mandatario rechazó las actuaciones del gobierno estadounidense, acciones que violan flagrantemente el derecho internacional. He visto tanta bajeza, porque tú puedes tener diferencias enconadas de gobierno a gobierno, pero hay cosas que son intocables, y uno es el derecho público internacional, que es el garante de la paz y la convivencia del mundo prácticamente durante siglos. Ha habido países que han estado en guerra militar, lanzándose bombas, y tienen una embajada en la capital de su país, y esa embajada es intocable, inviolable, sagrada. El gobierno de Donald Trump ha violado el recinto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington, y es responsable, a la luz del derecho internacional, de una grave violación, no solo legal, sino moral. Pero recordemos que artículos de la Convención de Viena viola a Estados Unidos con la irrupción y desalojo policial de los activistas que protegían la sede diplomática de Venezuela en Washington, D.C. Tenemos, por ejemplo, el artículo 22, numeral 1, que expresa: los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Numeral 2 dice: el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Numeral 3, los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. El artículo 45 reza: en caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados, A, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aun en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos. B, el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor.
y C, el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor. Pero sigamos revisando reacciones. Medea Benjamin, en entrevista para Telesur, se refirió al objetivo de largo alcance que tenía el resguardo de la sede diplomática venezolana en los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Nosotros estamos haciendo eso para proteger la soberanía de Venezuela, pero también para proteger a nuestro país. No queremos una guerra con Venezuela, no queremos que soldados americanos mueran en Venezuela y no queremos que haya ningún daño a nuestras embajadas, no solo en Venezuela, sino en otros países. Así que nuestra seguridad depende de la seguridad de Venezuela y de mantener la soberanía y la no interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. La activista envió además un mensaje a la oposición venezolana que apoya este tipo de acciones injerencistas de la administración estadounidense. Que están al lado equivocado de la historia, que los golpes de Estado, bueno, el pueblo de Venezuela no va a dejar que tenga éxito y que para el pueblo de Venezuela sabe que la opinión pública de los Estados Unidos está a su favor porque la gran mayoría de gente de los Estados Unidos está opuesto a una intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. No quisiera cerrar este tema sin antes citar un tuit del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, que sintetiza la postura del gobierno bolivariano frente a acciones violentas como la protagonizada por la administración estadounidense hoy. Aquí lo tenemos. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Está citando a Mahatma Gandhi. Por eso siempre apostaremos al diálogo. Recordamos nuestra pregunta del día. Además de irrespetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que buscaba el gobierno de Donald Trump con el show policial montado hoy para desalojar a los 4 activistas que resguardaban la Embajada de Venezuela en Washington, D.C., opine. Y justamente nuestra imagen del día está relacionada con lo acontecido más temprano en la sede diplomática de Venezuela en Estados Unidos. Nuestra compañera Lina Duarte publicó esta imagen que alude al momento de la detención de los 4 activistas del colectivo de protección de la embajada. En la foto tenemos a David Poole, Adrian Pine y Margaret Flowers arrestados por los agentes policiales. Con esta instantánea nos vamos a la pausa. Sigue teniendo amplia repercusión la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia sobre el caso del líder del partido FARC, Jesús Santrich. El presidente Iván Duque informó su desacato al dictamen de la JEP y lamentó la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. Mientras crece la tensión en las afueras de la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido el excombatiente. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Senadores del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común afirmaron que la renuncia del fiscal general es un pretexto para evadir hechos de corrupción. Los congresistas también denunciaron que su renuncia forma parte de un plan para atacar los progresos realizados por la JEP en materia de reconciliación y justicia en Colombia. Detallaron que la liberación de Jesús Santrich dejó en evidencia el montaje político del que participó el fiscal general contra los excombatientes con el objetivo de perjudicar los diálogos de paz. La renuncia del fiscal general de la Nación es una estrategia más para seguir atacando la Jurisdicción Especial para la Paz y los acuerdos. Además, para evadir los hechos bochornosos de corrupción que giran en torno a él, como el caso de Odebrecht, el caso de Supercundi, de Mercandrea, donde enlodan al partido de las FARC. En la misma línea, el abogado Gustavo Gallardo reiteró los argumentos que sostuvo la defensa de Santrich ante la justicia colombiana luego de su detención el 9 de abril del año pasado, sin fundamentos legales y sí con claras intenciones políticas. Que este era un montaje judicial orquestado por el
entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y agentes de la DEA. Y hoy con esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nos da plena razón en lo que veníamos diciendo, que es un montaje judicial sin ninguna prueba y con el único objetivo de cercenar los derechos fundamentales de Jesús Santrich y de hacer un ataque directo contra el proceso de paz. Pero veamos cuál ha sido la postura del presidente Duque en franco desacato, como le decía, a la decisión de la JEP. Como presidente de la República he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la ley. La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la garantía de no repetición quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre, siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios. Tatiana Portela nos actualiza. Hola Tatiana, ¿cuál es el ambiente en las afueras de la cárcel La Picota, donde se espera sea liberado Jesús Santrich siguiendo las instrucciones de la JEP? Saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Nos encontramos aquí desde la cárcel de La Picota, esto en el sur del país, en donde en contados minutos, según versiones, podría estar saliendo en libertad Jesús Santrich. Sin embargo, esto no es una versión oficial. Nosotros nos encontramos aquí, ustedes pueden ver a mi espalda cómo ya varios medios de comunicación están tratando de registrar la libertad de Jesús Santrich. Hay que decir que en horas de la tarde se supo que habían varios inconvenientes para poder dar su liberación. Una de las más importantes era que aparentemente el director de esta cárcel de La Picota estaba interfiriendo, o más bien no quería recibir a los abogados, ni siquiera a los funcionarios de el IMPEC, que hacen parte, digamos, o que están en la custodia de Jesús Santrich. Por eso también se supo hace pocos minutos que los abogados se encontraban interponiendo un habeas corpus que lo que busca es dar a conocer el desacato de una orden judicial de un alto tribunal, como es el de la Justicia Especial para la Paz. Pero para que podamos ahondar, digamos, de qué está pasando en este lugar y quiénes están acompañando en esta cárcel, en la cárcel La Picota de Jesús Santrich, nos encontramos con uno de los delegados de la Orden Nacional del Partido Político FARC, Andrés París. Andrés, hablemos un poco de cuál es la expectativa que tienen ustedes como delegados de la Mesa Nacional del Partido Político FARC frente a la salida de Jesús Santrich. Bueno, estamos aquí en la cárcel de La Picota. Los abogados, un equipo de más de 5 abogados está en este momento exigiendo la libertad inmediata, tal como lo ordena la firma del fiscal encargado después de todas esas renuncias que hubo. Estamos en Colombia, el reino de la burocracia y la antidemocracia es lo que impide que en estos momentos salga nuestro compañero en libertad. Ahora escuchamos el día de ayer al presidente Iván Duque diciendo que no compartía este fallo de la Justicia Especial para la Paz y que sí o sí él estaba preparado para firmar la extradición de Jesús Santrich. ¿Eso a ustedes cómo les queda, teniendo en cuenta que si uno lee de fondo ese discurso, esa locución presidencial, pues como un desacato a la rama del Poder Judicial? Afortunadamente cae estrepitosamente el sector duquista, que estaba precisamente enquistado en la Fiscalía. Eso abre una puerta de esperanza. Unido al mensaje presidencial está el mensaje de Estados Unidos, también muy grave, muy preocupante. Que el acuerdo de paz la situación política a esta cerrazón y a este desconcierto que han creado con sus políticas actuales. Bueno, pues nosotros entonces continuaremos aquí desde el centro carcelario de La Picota, en donde, como ustedes pueden ver, hay una gran expectativa anunciando lo que se había dicho a Jesús Santrich, porque todavía estaba una circular roja de la Interpol
en contra de Jesús Santrich. Nosotros pudimos ingresar a la página de la Interpol. Evidentemente allá hay 35 ciudadanos colombianos que aparecen con una circular roja, sin embargo, ninguna de ellas se relaciona con Zeus Pausias Solarte, más conocido como Jesús Santrich. Continuaremos entonces aquí muy pendientes de lo que pueda pasar si en contados minutos sale Jesús Santrich. Aquí también ya hay varios simpatizantes del partido político FARC a la espera de que se dé esta libertad inmediata. Muchísimas gracias, Tatiana, por toda esta información muy actualizada. Vamos a revisar ahora qué decidió la Jurisdicción Especial para la Paz la víspera respecto a Jesús Santrich. Los magistrados de la sección de revisión de esa instancia aseguraron que no se puede comprobar que el delito atribuido a Santrich se haya cometido después de la firma de los acuerdos de paz suscritos en La Habana, por lo que ordenó la liberación inmediata. Asimismo, la instancia detalló que Santrich no podrá ser extraditado a Estados Unidos tras la garantía especial establecida de no extradición para los excombatientes de la FARC-EP acogidos al proceso de paz antes del 1 de diciembre de 2016. Recordemos también que el 9 de abril del año pasado la policía colombiana allanó la vivienda de Jesús Santrich. La solicitud de detención fue realizada por la Embajada de Estados Unidos, país que lo acusa de presunto tráfico de drogas y fabricación de estupefacientes. Sin embargo, no han sido encontradas suficientes pruebas que vinculen a Santrich con estas acusaciones. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este jueves. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Nacho Lemus, en el calor de las masivas protestas contra los recortes de Bolsonaro, el Ministerio Público de Río afirma que en el gabinete de Flavio Bolsonaro, o sea, el hijo y senador además, había una organización criminal que desviaba recursos públicos durante su mandato como diputado. Ahí vemos la foto del palo talastilla, dirían en mi país. Otra más. Eduardo Martínez, Francisco Romero, reportero y administrador del sitio Ocurrió Así, fue asesinado en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. El comunicador había denunciado amenazas. Con este caso suman 7 en los últimos 5 meses. Y aquí tenemos a Argentina con Edgardo Esteban. Los docentes universitarios realizan un paro nacional de 48 horas en demanda de negociaciones de paritarias. Además realizarán una marcha de antorchas hasta la Plaza de Mayo. Es para visibilizar la difícil situación que atraviesa la universidad pública del país. Escuchamos a Edgardo. Te saludamos y saludamos a la audiencia de Telesur este día jueves, y en la capital de Argentina se está desarrollando una importante movilización, la Marcha de las Antorchas, por parte de los trabajadores, las trabajadoras, los docentes universitarios de todo el país. Es una marcha hasta la Plaza de Mayo, para enfrente de la Casa de Gobierno plantearle al gobierno de Mauricio Macri las dificultades que están teniendo a partir de las no negociaciones de paritarias por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo, en lo que significa que gran parte de los maestros universitarios, los docentes universitarios, estén cobrando su salario por debajo de la línea de pobreza. También lo que significa la inversión a nivel del mantenimiento, la infraestructura de las universidades y fundamentalmente también los fondos para el desarrollo tanto de las ciencias como de la tecnología. Han venido cientos de científicos a vivir a la Argentina para darse la oportunidad de poder trabajar en su país, y que desde que llegó el gobierno de Mauricio Macri no han tenido los fondos necesarios para desarrollar las investigaciones que están teniendo en las universidades públicas como parte de esta situación compleja, de esta negación que tiene el gobierno de Mauricio Macri en lo que significa la inversión de las universidades públicas. Realmente una importante movilización en esta marcha de las antorchas por parte de los docentes universitarios aquí en la capital de Argentina, desde el Congreso de la Nación hasta las puertas de la Casa de Gobierno en la histórica Plaza de Mayo. Tenemos entonces nuestra pregunta del día. Además de irrespetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿qué buscaba el gobierno de Donald Trump con el show policial montado hoy para desalojar a los 4 activistas que resguardaban la Embajada de Venezuela en Washington, D.C.? Opine, vamos a ver la primera respuesta. La de Moisés dice: la respuesta es obvia, esto es lo que buscaba Estados Unidos para provocar a Venezuela
si hace lo mismo a su embajada en Caracas con su show bien planificado. Gracias, Moisés David. Vamos a escuchar a lo que dice Salomón. Estados Unidos demostró al mundo con esta acción de invasión a territorio venezolano que no le importa ningún organismo, ninguna ley, ningún acuerdo, ningún tratado, y pone en evidencia que son los pioneros en violación de derechos humanos en el mundo. Realmente son un peligro para la paz mundial. Gracias, Salomón. Y por último, Orlando, que nos dice hoy, dar una imagen autoritaria a su pueblo para salvar el poco respeto, entre comillas, que le queda, y ante el mundo mantener su posición violenta ante las naciones libres. Donald Trump es un zoquete cobarde, dice este usuario, como todos los mandatarios norteamericanos que lo han presidido. Muchísimas gracias, Orlando, también. Lo vamos a dejar con el vídeo web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos los llamados scooters eléctricos. El gobierno francés planea prohibirlos, sacarlos de las calles en septiembre próximo, porque dicen que han generado diversas críticas de que invaden las zonas peatonales. Son aproximadamente 15.000 unidades que hay dispersas por el país europeo, una moda que los franceses consideran de fou, de locos. Ahí los dejamos. Hasta la próxima. Comme des fous sur les trottoirs et les gens sont bousculés. Parce que là, les trottoirs sont faits pour les piétons, mais pas pour les bicyclettes et les motocycles et les petites voitures, les petites trottinettes.